¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes, en este largo estudio que estamos haciendo del Evangelio de Marcos. Hoy día nos toca estudiar el capítulo 13, que es lo que estamos estudiando, ¿no es cierto? Este capítulo fascinante donde está el discurso profético de Jesús, pero hoy día nos toca concentrarnos entre el versículo 21 y el versículo 31. Para hacerlo, necesitamos, eso sí, retomar lo que estudiamos en el video anterior. En ese video, nosotros nos enfocamos específicamente en la abominación desoladora del versículo 14. Y nosotros estudiamos cómo la abominación desoladora es una liga la profecía de Jesús con la profecía de Daniel, pero también liga esta profecía con la experiencia de los judíos bajo el dominio griego, bajo el dominio de Antíoco Epifanes, y vimos cómo la profecía de Jesús está moldeada sobre lo que está escrito en los libros de Macabeos, en Primera de Macabeos específicamente, que no es un libro canónico, no es un libro que esté en la Biblia ni judía ni protestante, pero es un libro histórico, es decir, está ahí en los textos, forma parte de la cultura judía. Hoy día vamos a tener que retomar, para poder estudiar desde el 21 hasta el 31, vamos a tener que retomar un poco a partir del versículo 20 para poder entrar en contexto. Entonces vamos ya. Antes de comenzar quiero desearles a todos un Shabbat Shalom. Estamos grabando ya en sábado. Así es que espero que eso haga este estudio algo especial también. Ok, vamos al texto. Entonces vamos a volver al versículo 20 del capítulo 13 de, de, de Marcos, incluso al versículo 19. Eh, porque en el versículo 19 se nos dice, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Y el versículo 20, y si el Señor no hubiese cortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que él escogió, acortó aquellos días. Muy bien. ¿Qué hay importante en esto? Lo importante es que el, el versículo 19, cosas que pasan en vivo, el versículo 19 eh, nos habla de una tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. Esa frase nos remite directamente al libro de Daniel. En el libro de Daniel, y vamos a colocar esto, vamos a colocarlo así, en Daniel capítulo 12, versículo 1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Ok. El versículo 1 del capítulo 12 de Daniel ya lo consideré en un video anterior hace varios meses atrás. En la descripción puedo dejar el link a ese video. Pero lo importante es que
el versículo 1 del capítulo 12 de Daniel hace referencia a un tiempo de angustia a un- eh, que no hubo como él en toda la historia, que es lo mismo que está haciendo Jesús en el versículo 19 del capítulo 13 de Marcos. Pero hay una diferencia. Daniel dice, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. O sea, hasta que comience ese tiempo del fin, nunca antes habrá habido, hasta que comience ese tiempo de tribulación, nunca antes va a haber habido un tiempo comparable. Pero Jesús dice algo distinto. Él dice, cuando cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que de esta forma Jesús actualiza a Daniel. Él está diciendo, miren, el tiempo de tribulación, este gran tiempo de tribulación, va a ocurrir en esta época, en la época que Jesús estaba viviendo, en la época cercana a Jesús. Y de hecho uno puede entender que ese tiempo de tribulación tan grande se puede referir a la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo y todo el exilio que ocurrió después, el exilio en Occidente del pueblo judío. En el video en que yo hago un pequeño estudio, un pequeño comentario, no es un estudio, es un comentario realmente, de Daniel 12.1, enfatizo que en ese versículo se habla del pueblo de Daniel. El pueblo de Daniel es el pueblo judío. Por lo tanto, esa profecía se aplica principalmente al pueblo judío y puede haber que haya aplicaciones secundarias que involucre a más gente, por ejemplo a la iglesia. Pero, en primer lugar, es una profecía para el pueblo judío. De hecho, Jesús también él está hablando a cristianos, pero a cristianos judíos. Sus discípulos son judíos. El cristianismo de Jesús es un movimiento dentro del judaísmo. Ok. Así es que Jesús, de alguna manera, nos sugiere que este tiempo terrible, este tiempo de tribulación, este tiempo de angustia tan terrible como el nunca ha habido, tendría que cumplirse cerca de la época de su propio tiempo. Por lo tanto, no es descabellado pensar que sea el tiempo del exilio luego de la destrucción del templo. Ahora bien, ese tiempo, el versículo 20 sugiere que va a ser largo, porque dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Entonces debe ser un tiempo prolongado que el Señor acorta de alguna manera. Okay. Y habla de los escogidos, y los que es escogidos se puede correlacionar con aquellos que están escritos en el libro de la vida que menciona Daniel 12.1. Pero lo importante del versículo 20 es que estos días de tribulación, este tiempo de tribulación tan terrible que aparece, en realidad es un tiempo finito. La tribulación y la aparente victoria del mal no va a durar para siempre, sino que tiene fecha de término. Y de hecho, el versículo 20 dice que Dios va a adelantar esa fecha de término. Es decir, los días no solamente son acortados, sino que los días de tribulación son acotados. La tribulación no es para siempre, termina. A propósito, el que se diga que los días van a ser acortados no significa que los días van a durar menos de 24 horas.
sino que el número de días que debería durar la persecución y la tribulación va a ser disminuido. Pero es el número de días el que disminuye, no la duración de cada día. Eso es para prevenir sobre algunos comentarios y leyendas urbanas de internet y de Facebook, por ejemplo. Ok. Y ahora sí, con estos antecedentes, vamos a entrar a los versículos que nos convocan, que son el versículo 21 al 31. Vamos a leer entonces. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Versículo 22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. De nuevo se nombran los escogidos. Importante. Ya. Vamos a suponer que se está refiriendo Jesús al exilio que comienza con la destrucción del segundo templo. Pues bien, hubo plaga de falsos mesías en el conflicto judeo-romano. Hubo mucha gente que pretendió ser el Mesías y trató de liderar una guerra contra los romanos. De hecho, ese va a ser el origen de la destrucción del templo finalmente. Eso va a ser el origen del desastre del exilio. De hecho, el asunto fue terrible porque había varios grupos antiromanos, pero que se odiaban entre ellos y finalmente combatieron entre ellos. Cuando tenían un enemigo común, hicieron guerra civil, digamos. Así es que fue un completo desastre, pero en fin. Hubo muchos líderes militares que se hicieron pasar por mesías. En los años de exilio también ha habido varios falsos mesías entre el pueblo judío. A lo mejor el más conocido es Bar Kokhba, que fue proclamado mesías por Rabí Akiva. Pero también en el siglo XVI hubo un falso mesías, que de hecho atrajo la atención a algo así como un tercio del pueblo judío. Y que terminó muy mal, terminó renunciando al judaísmo, se convirtió a la fe musulmana, fue una gran decepción para todos, en fin. Pero no solamente se habla de falsos cristos en la profecía de Jesús, también se habla de falsos profetas. Y los falsos profetas están catalogados en la Biblia. De hecho, si vamos, por ejemplo, al libro de Deuteronomios, en el capítulo 13, versículos de 1 al 3, está escrito lo siguiente. Cuando se levante en medio de ti un profeta o soñador de sueños, y te anuncie una señal o un prodigio, si se cumple la señal o el prodigio que él te anunció, y te dice vayamos tras dioses ajenos que tú no conoces y sirvámoslos, no escucharás las palabras de tal profeta, ni de tal soñador de sueños, porque Jehová, vuestro Dios, os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Ese texto es importante por varios motivos. Un motivo es que nos dice cuáles son las características de un falso profeta. Un falso profeta puede ser falso por dos motivos que no necesitan ser excluyentes. Uno, porque no se cumple lo que profetiza. Eso
lo excluye como profeta verdadero, a menos que él haya profetizado una desgracia, una catástrofe. Si esa catástrofe no se cumple, no hay problema. Uno siempre puede atribuir a que es la misericordia de Dios que ha actuado, porque los malos decretos siempre pueden ser revertidos mediante el arrepentimiento. Pero si un profeta profetiza una cosa buena, una bendición, y esa bendición no se cumple, entonces el profeta es falso y hay que apedrearlo. Hay que apedrearlo. La otra razón por la que alguien puede ser un falso profeta es que esa persona incite a adorar falsos dioses. Un Dios que no es el Dios de Israel. Incluso, dice el texto, puede ser que ese profeta haga señales verdaderas. Dice el versículo 2 del capítulo 13 de Deuteronomio: si se cumple la señal o el prodigio que él te anunció y te dice vayamos tras dioses ajenos que tú no conoces y sirvámosle, no escucharás las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y eso es casi una cita del Shema de Deuteronomios capítulo 6. Entonces, no basta con milagros, no bastan con prodigios, y no basta con que se cumpla una predicción. Si ese profeta incita a adorar falsos dioses, entonces es un falso profeta. Ahora, esto de adorar falsos dioses puede ser sutil. Puede ser que él coloque alguna cosa material o coloque al mismo pueblo como objeto de adoración. El asunto es si de alguna manera llama a la desobediencia a la ley de Dios y desconocer a nuestro Dios. Esto es, entre paréntesis, no lo voy a desarrollar aquí, lo podré desarrollar más adelante, pero esto es casi como la sinopsis, el tráiler de Apocalipsis 13. Sacar la adoración de Dios. Eso nomás les digo. Cierro paréntesis. Ok. Entonces estos versículos bien pueden haberse cumplido en la historia de Israel, en el conflicto judeo-romano que terminó con el exilio, ¿no? O sea, que desencadenó el exilio. Versículo 23. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Versículo 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Esto es interesantísimo. Estas son las señales clásicas del día del juicio, del día del Señor. Todos los profetas que hablan sobre el día del Señor, por ejemplo, Joel, el mismo Isaías, no sé, ¿qué más? El libro de Amós, el libro de Amós, Sofonías, en el capítulo 1. Todos esos libros que hablan del juicio anuncian estas señales. Estas señales son las señales clásicas del juicio de Dios.
que al mismo tiempo están relacionadas con la semana de la creación, porque en la semana de la creación se nos dice que las lumbreras del cielo y las estrellas fueron colocadas ahí para determinar los tiempos, las fechas preestablecidas. Así es que conmocionar el sol, la luna y las estrellas es conmocionar a las potencias de la creación y justamente aquellas que están destinadas a marcar los tiempos. Y el versículo 24 dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces aquí unimos dos cosas. Unimos la venida del Hijo del Hombre, que es también una referencia al, al libro de Daniel, al libro de Daniel en el capítulo 7. Y ojo, porque es eh, en el libro de Daniel, en el capítulo 7, la venida del Hijo del Hombre, que el versículo lo estoy colocando aquí: miraba yo en la visión de la noche y vi que en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse a él. Y vamos a ir un rato a ese versículo. Y el versículo 14, el capítulo 7 de Daniel dice: y le fue dado dominio, gloria y reino para todos, para que todos los pueblos, naciones y lengua le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Esto es en el contexto del juicio. De hecho, en el mismo capítulo 7 de Daniel, como ustedes saben muy bien, este capítulo eh, comienza, comienza con las visiones de unas bestias que hacen cosas terribles. eh, y en el versículo 9 dice: y mirando, y estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Y es en ese contexto entonces que se ve la venida del anciano del Hijo del Hombre hacia el anciano de días para recibir el reino como consecuencia del juicio. Entonces, esto es muy muy interesante porque Marcos, así como las profecías de Daniel, como lo vamos a ver dentro de un momento, anuncian que esta tribulación, esta gran tribulación, como nunca hubo y cuyos días van a ser acortados, esa tribulación desemboca, dura hasta que se realiza el juicio que condena a las potencias y a los poderes de este mundo, a los poderes opresores de este mundo, en particular a Roma, y vindica al pueblo de Dios y le hace justicia a los oprimidos de este mundo. De hecho, esto se relaciona perfectamente con el capítulo 12 de Daniel. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Vamos a ir al capítulo 12 de Daniel. Perdón, el capítulo 9, versículo 27, si no me engaño. Dice:
y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, que fue lo que ya estudiamos, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre él. Entonces, este versículo muestra que la desolación, la existencia de la desolación, va a continuar hasta que venga la consumación, hasta que todas las cosas se decidan. Y al final, lo que incide con el final del tiempo, con el final del tiempo, eh, eh, será destruido el desolador y será justicia al tiempo, que es exactamente lo que dice Daniel capítulo 12. Entonces, el poder que destruye a la ciudad y al templo, porque en el versículo 25, el capítulo 9 no, perdón, el capítulo 26 del capítulo 9 de Daniel dice, y después de las 62 semanas, se quitará la vida el Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, los romanos, destruirá la ciudad y el santuario, destrucción de Jerusalén. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Es decir, va a haber una guerra continua hasta el final. Y al final entonces se va a destruir al desolador, como dice el versículo 27. Y eso coincide con lo que está escrito en Daniel 12.1. En Daniel 12.1 dice, en aquel tiempo, ¿cuál es aquel tiempo? Bueno, eso nos remite al final del capítulo 11, no sé, no, versículo 45 creo. ¿Mm? Eh, por ejemplo, en el, eh, en el versículo 40 en adelante del capítulo 11, Daniel dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará, en fin. El versículo 41, entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. 43, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, los de Libia, de Etiopía, y de Etiopía le seguirán, pero noticias del oriente y del norte lo temorizarán, y hasta con gran ira irá para destruir y a matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no habrá quien le ayude. Estamos hablando de la guerra, de la guerra de los enemigos de Dios, de los enemigos del pueblo de Dios. Y en aquel tiempo entonces, cuando ya esté en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca hubo. Pero en aquel tiempo dice, será libertado tu pueblo. Entonces, el capítulo 9 de Daniel y el capítulo 12 nos enseñan que la tribulación llegará hasta el fin, y en el fin será liberado el pueblo cuando Dios haga su juicio. Cuando Dios haga su juicio. Bien. Por lo tanto, esta venida del Hijo del Hombre que nosotros acreditamos, que nosotros identificamos también con el regreso de Jesús, en realidad es una señal más del juicio que va a vindicar al pueblo de Dios y destruir a los poderes opresores y va a establecer el reino de Dios. Versículo 27.
Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y broten las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Bien, fantástico. ¿Qué podemos decir aquí? Primero, el versículo 27 nos dice que el Mesías, que Jesús enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos. Esto suena mucho a las palabras de Isaías, concernientes al fin del exilio. En realidad, esto es el final del exilio. Jesús está anunciando el final del exilio. Eso es extraordinario. Lo que nos está diciendo esto es que el exilio que comenzó con la abominación desoladora va a terminar con el regreso del Mesías, con el regreso del Jesús, con el Hijo del Hombre apareciendo en las nubes. Pero es más, esto conecta la profecía de Jesús con las profecías de Moisés en el libro de Deuteronomio. ¿Por qué? Porque en el libro de Deuteronomio, en Parashá Kitavó, que comienza por ahí por Deuteronomio 27, si no me engaño, en esos capítulos, en esa parashá, Moisés anuncia cuáles serían las consecuencias de no estar en los caminos de Dios. Y las consecuencias serían el exilio y 98 maldiciones que están relatadas allá y que no voy a nombrar porque son terribles. Entre ellas que no durarían mucho en ningún lugar, sino que irían de un lado a otro. Y en el versículo 27, Jesús está indicando el final del exilio. La abominación desoladora, la destrucción del templo, la destrucción del santuario es el inicio del exilio. El versículo 27 es el final del exilio, con los ángeles juntando al pueblo. De hecho, en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 4, se dice: aunque tus desterrados estén en las partes más lejanas que hay de debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Es exactamente lo que está anunciando Jesús en el versículo 27. Esta cita conecta a las profecías de Jesús con las profecías de Moisés. Y esto nos lleva al versículo más problemático de todo el Evangelio, que es el versículo 30 del capítulo 13, porque dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La pregunta es: ¿qué es todo esto? Porque si todo esto incluye el regreso del Mesías, el regreso de Jesús, entonces esta profecía no se cumplió y Jesús es un falso profeta. Porque
porque el regreso de Jesús no sucedió en la generación de los apóstoles. Por otro lado, si entendemos que lo que tenía que suceder, que todas estas cosas, que todo esto se refiere a la destrucción del templo, el establecimiento de la abominación desoladora y el comienzo del exilio, entonces sí es una profecía que se cumplió. De hecho, la destrucción del templo ocurrió 40 años después de la muerte de Jesús, más o menos. Gente como el apóstol Juan estaban vivos todavía cuando sucedió la destrucción del templo. Entonces quizás Jesús se remita, por ejemplo, a Deuteronomio capítulo 32. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 5 dice: la corrupción no es suya, de sus hijos es la marcha, generación torcida y perversa. Deuteronomio 32:20 dice: y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. La profecía o el cántico de Moisés del Deuteronomio 32 lo que dice es que hay una generación perversa que va a sufrir las consecuencias de no haber seguido el pacto y que Dios escondería su rostro de esa generación. Es lo que está diciendo Jesús aquí en el versículo 30. Esa generación de judíos que no aceptó a Jesús como el Mesías y que por lo tanto rechazó el establecimiento del reino, esa generación vería que Dios escondería el rostro de ellos y que finalmente recibirían las consecuencias de las maldiciones del pacto. Por supuesto, esas consecuencias se prolongarían en el tiempo y se prolongarían por 2000 años hasta que retorne el Mesías y el Mesías termine con el exilio, definitivamente. Así es que en estos versículos que hemos tratado hoy día, en estos versículos que terminan con el versículo 31, que prometí que ahí llegaríamos: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por lo tanto, son palabras seguras, porque son palabras de Torá, son palabras de la Torá, y Jesús es la encarnación de la Torá. Jesús es la encarnación de la palabra de Dios, es la encarnación de la Torá. Por lo tanto, son palabras de Torá. Y además, como vimos, están relacionadas con las profecías de Moisés. Así es que las palabras de Jesús son seguras. Y esto se va a cumplir. Y nosotros estamos viviendo el cumplimiento de la parte final de esta profecía. Y es una de las razones por las que nosotros creemos que el regreso de Jesús está muy cerca. Está por realizarse muy pronto, espero. Entonces, lo que hemos visto en el estudio de este capítulo 13 hasta ahora es que la mayor parte de la profecía de Jesús se focaliza en la destrucción de Jerusalén y el exilio que comienza ahí. Pero este tiempo de tribulación, este exilio, se prolonga hasta el tiempo del fin y termina con la llegada del Mesías, que espero que sean nuestros días. Mis queridos amigos, estamos viviendo realmente tiempos extraordinarios. El exilio de 2000 años está llegando a su fin. Y eso nos hace pensar también que el retorno de Jesús está muy cercano. Pero este video se ha hecho demasiado largo, así es que no me queda más que desearles un feliz sábado, Shabbat Shalom, y que muy pronto realmente podamos ver a Jesús retornando en los cielos con todos sus ángeles y podamos vivir en la presencia de Dios por toda la eternidad. Chao.